Un libro que se ha convertido en el más vendido a través de la historia. Un libro que ha sido traducido a más de 2.400 idiomas. Un libro que por su relevancia es inevitable. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Existen 5 razones por la cual deberías leer la Biblia. Si tú quieres saber, No te vayas. Porque este video es para ti. La Biblia ha enfrentado muchos desafíos desde el comienzo de su existencia hasta el presente. A través de la historia, muchos han tratado de destruir la Biblia, pero a pesar de todo esto, todos los intentos han fracasado. Por mencionar algunos, el emperador romano Diocleciano, la Revolución Francesa con Voltaire, el ateo Ingersoll. Entre otros grandes hombres que se opusieron a la difusión del contenido de este libro llamado la Biblia. Lo interesante es que esos hombres y sistemas políticos y religiosos que intentaron detener la reproducción de este libro murieron hace más de 200 años, pero la Biblia todavía está entre nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque tiene una protección divina en beneficio de la raza humana. Sin eso, la gente se estaría preguntando, ¿para qué existe? ¿De dónde venimos? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Cuál será su fin? El porqué de lo que vemos, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Sobre todo, ¿quién es el verdadero Dios? Existen 5 razones, 5 porqués deberías leer la Biblia. En mi experiencia personal, a mis 23 años, las cosas cambiaron. Tú sabes que la música es algo que uno lo envuelve. La música te lleva a hacer cosas buenas y cosas malas. En mi caso, a esa edad, yo estaba envuelto por música que hablaba de drogas, hablaba de fornicación, hablaba de adulterio, hablaba de todas las cosas que bíblicamente no son correctas. Y estoy hablando del hip hop en inglés. Muchos artistas que ya conocemos, o sea, siguen hoy en día cantando música para alegrar el corazón en un momento, pero esas ideas se graban en tu mente y te hacen cometer actos de los cuales te puedes arrepentir. En mi caso, no tuve esa experiencia de caer, pero sí que recuerdo que antes de mis 23 años era un poco más agresivo por el tipo de música, melancólico también. Y llegó ese momento a mis 23 años cuando yo recuerdo el texto bíblico que Dios dice, mira, busca todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay algo bueno en eso pensad. Y llegó ese momento de decidir si seguir escuchando la misma música o empezar a buscar música que me ayudara, música que hable de Dios. No fue fácil, o sea, no te voy a mentir. De hecho, lo más difícil que siento yo desde mi perspectiva es dejar la música, y más siendo joven. Lo decidí. Borré todas las músicas de mi computadora y luego llegó un vacío. Y ahora, yo sé que no puedo escuchar música, pero yo quiero. Así que ahí, en conjunto de recordar esa verdad bíblica, entonces también utilicé lo que es la oración y le dije a Dios, hey, quítame eso, Señor. Y gracias a Dios, con el pasar del tiempo al paso, porque no es fácil, Dios fue quitando ese deseo. Y hoy en día yo escucho música que le agrada a Dios y que me ayuda a mí a ser una mejor persona, no solo para mis familiares, sino para servir a los demás. Por esa razón, yo te recomiendo que leas la Biblia. llegar al matrimonio sin tener relaciones sexuales, en esta época, ¿acaso es posible? Te puedo decir a través de mi testimonio que es posible. Yo creo en la palabra de Dios, en lo que establece. Y el séptimo mandamiento nos dice que no debemos fornicar, no debemos cometer adulterio. Esto significa que debemos mantenernos puros, castos para el matrimonio. Tuve la experiencia de lograrlo a mis 31 años, casarme con mi esposa,
siendo fiel a Dios en este aspecto. Que si tuve presión, muchísima, durante toda mi adolescencia y mi juventud, mis amigos me impulsaban a hacerlo. Pero yo tenía el temor de fallarle a Dios, porque está claro lo que la Biblia nos enseña. No es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Así que yo te animo a que creas, leas y practiques lo que dice la Biblia. Era una campaña juvenil, la cual trataba de la conducta, de cómo debe de manejarse el cristiano. Yo era una persona muy violenta, reaccionaba rápido. Y había escuchado el día anterior, recuerdo que iba a buscar a mi esposa y durante el trayecto había una persona, un carro de concho, por así decirlo, que por un pasajero hacía una cola larga, un taponazo en pocas palabras. Yo iba detrás de él, ya yo estaba molesto porque estaba tarde, tenía un trayecto largo detrás de él y él no dejaba pasar a nadie. Y cuando tuve la oportunidad de pararme al lado de él en mi vehículo, que iba a dirigirme hacia él, recordé que tenía que dar ejemplo. Y precisamente recordé un proverbio que nunca se me va a olvidar. Es Proverbio 15:1, el cual dice que la blanda respuesta calma la ira. Y el hombre, esperando que yo le vociferara algo malo, algo ofensivo, a mí me salió decirle, Dios te bendiga, pero se lo dije de corazón. Y cuando él me miró, sintió ese pesar tan grande que me pidió perdón como 7 veces. Me dijo, perdóname. Yo le dije, no hay problema, Dios te bendiga. Ahí me di cuenta primero de que él lo estaba haciendo adredes, pero después me di cuenta de la sinceridad al momento de yo no mostrarme airado, sino de darle una blanda respuesta. Y esa es una de las razones. Por eso es que te recomiendo que estudies la palabra de Dios. Recuerdo que en mi juventud se me invitó a un party, así le llamaban a las fiestas. Se hacían en una marquesina con muchas luces, muchas bebidas. Y cuando estuve allí, cerca de las bebidas, de las chicas, casi caigo en la tentación. Los amigos me decían, es solo un trago, no te va a hacer mal, un traguito. Pero recordé en ese mismo momento que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recordé a José que tuvo que salir corriendo de la tentación. Y eso por el estudio de la Biblia. Así que de inmediato abandoné esa fiesta. Y dije, gracias Señor, porque me mantuve fiel, aunque estuve en el lago de fuego, pero salí corriendo de esa fiesta. Hoy en día, mi cuerpo es un cuerpo sano. Me siento feliz y contento de la vida cristiana que llevo, de esa vida saludable que tengo, gracias al estudio de la Biblia. Por eso, yo te recomiendo que leas la Biblia. ¿Sabes que la palabra de Dios nos llama a servirle? Bueno, pues yo he decidido servirle a Cristo y trabajar en su iglesia, trabajar en su obra a través de los tiempos. Sin embargo, hubo un año en el que decidí tomarme un año sabático. No servirle a Dios de manera activa en la iglesia. Apenas iba a la iglesia, sí tenía mi devoción y todo lo demás. Sin embargo, tengo para decirte que ese fue el peor año de mi vida. Muchos cambios ocurrieron, perdí muchas cosas. Y en medio de esa situación, de ese año, yo encontré un texto que había leído muchas veces. Y es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo había decidido tomarme ese año porque tenía muchas cosas en el trabajo, tenía muchas responsabilidades, tenía poco tiempo de haberme casado y quería dedicarle más tiempo a mi familia. Sin embargo, me di cuenta que lo primordial en nuestra vida debe ser Dios. Por eso yo te invito a ti hoy a que estudies la Biblia. Y no solamente la estudies, que puedas creer en su palabra, puedas creer en su mensaje y sobre todas las cosas puedas practicar lo que ella dice. Que Dios te bendiga. Acabamos de ver 5 razones, 5 por qué deberías leer la Biblia. En verdad,
Solamente en este video hay 5, pero hay más razones de por qué leer la Biblia. Cuando vas a hacer negocio, cuando vas a enamorar, cuando te vas a casar, todas esas respuestas de qué hacer, cómo hacerlo y qué beneficio vas a tener si te llevas de Dios, está en la Biblia. Así que yo te aconsejo, y no solo yo, Dios a través de este video te aconseja que leas la Biblia. Ya sabes, nos vamos a ver en otra entrega. Si aún no te has suscrito, lo puedes hacer aquí, en este link que te dejo en la parte de arriba o en el primer comentario de este video. Este canal te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual y sobre todo a ser una mejor persona. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos.